Hola compadres, hoy día quiero mostrarles cuáles son los mejores pesqueros de Páncoras según sus estructuras geológicas. Al final de todo el video voy a dejarles un pequeño video de el atado de una micropáncora, ¿sí? La micropáncora naranjita. Esto va a estar bueno. Ya hace más de 30 años que pesco con mosca y vengo siguiendo este invertebrado porque realmente me llama muchísimo la atención y me llama la atención por qué en algunos lugares sí, en otros no, por qué en algunos lugares desaparecen por mucho tiempo y en otros lugares se disminuyen las poblaciones pero se recuperan rápidamente. Justamente esos creo que son los mejores pesqueros para encarar una pesca de páncoras o de aeglas. Observo que las poblaciones de páncoras son cíclicas y en algunos lugares son ciclos cortos y en otros lugares son de ciclos largos de recuperación. ¿Por qué de recuperación? Tengo la teoría que existen lugares específicamente que por cualquier estrés hidráulico y muy sensibles a esos estrés hidráulicos y las poblaciones se diezman o desaparecen. Eh, por lo tanto, quiero mostrarles un poco lo que son las estructuras geológicas para que entiendan ustedes y por qué esas estructuras geológicas tienen características que las hacen más aptas para estos crustáceos. Esos estrés hidráulicos de los que yo hablo son las disminuciones bruscas de caudal, los acarreos importantes de material, en donde existe una saturación en el nivel de turbidez tal que produce desastres ecológicos importantes en el lugar, los cambios de pH, las canalizaciones, fundamentalmente las canalizaciones en lugares determinados del río, la pérdida del biofilm, justamente que se desprende de todo lo anterior, cambios en los encauzamientos, por ahí en forma de natural, que se producen naturalmente y hay veces que se producen por la mano del hombre. Eh, pero también observo que estos lugares en donde prosperan estos crustáceos tienen características distintivas y esas características pueden ser los amortiguadores para que esos ciclos sean cortos o sean largos y estos crustáceos prosperen o no, sus poblaciones prosperen o se desaparezcan. Yo sí he notado que en muchos lugares esas poblaciones desaparecen a lo mejor por décadas y nuevamente aparecen. Y en otros lugares esas poblaciones se mantienen muy bien durante el tiempo. Entonces vamos a ver tres tipos de estructuras geológicas que son interesantes y son fáciles de poder distinguirlas. Bien, aquí tengo mi maqueta en donde voy a mostrarles un poco la representación de estas estructuras. En la primera zona, donde vemos estos perfiles en B, normalmente son perfiles en B, en donde las aguas tienen que discurrir a través de las fallas geológicas que le permiten moverse. Acá vamos a encontrar un sustrato, un tipo de piedra, más bien piedras partidas, piedras rotas, ¿m? Y son lugares
que están propensos a mayor cantidad quizás de accidentes hidráulicos, a estrés hidráulico. Cuando entramos en la zona de los valles, vamos a ver que el material que tenemos acá es un material conformado fundamentalmente por piedra bola, es lo que nosotros le solemos llamar zona de ripieras. Vamos a ver que tiene una estructura con entrelazada, una estructura trenzada que se le suele llamar, o zona de braided. Aunque nosotros encontremos un solo canal en este tipo de estructura, vamos a encontrar quizás lo que se denominan paleocauces o cauces antiguos que se han secado, quizás por temas de deshidratación de todo este valle. Pero debajo de toda esta superficie vamos a encontrar una sección muy importante de acuíferos subterráneos. En la parte superior de esta representación tenemos un perfil en B, un perfil de cajón, tipo cajón, donde hemos realizado un corte transversal para poder ver qué es lo que hay por debajo de esto. Vamos a observar los dos laterales de roca madre, roca impermeable, que contiene toda la parte sedimentaria, que son fragmentos de otras piedras, arenas y tierras. En azul vemos las corrientes superficiales y por debajo de estas vamos a ver una parte verde que es el acuífero subterráneo, conformado por los sedimentos saturados en agua para poder contener las corrientes de superficie. En la parte inferior y también con un corte transversal vemos las zonas de valles. Acá podemos ver las dos corrientes superficiales, inclusive lateralmente algunos mallines que pueden estar abasteciendo esa esponja que se forma por debajo de todo el perfil del valle. Esos acuíferos subterráneos son justamente los que amortiguarán esos estrés hidráulicos que afectan tanto a nuestras páncoras. Entonces, este es un lugar importante de páncoras, o puede ser un lugar importante de páncoras. Siempre hay que examinarlo personalmente. Por supuesto, lagunas y lagos son amortiguadores importantes de ese estrés hidráulico, porque son mucho más estables probablemente que las zonas de cajón. Finalmente, entremos en una zona de lo que le llamamos zona de potamón, en donde ya empezamos a tener una estructura meandriforme, o sea, empezamos a tener mucha cantidad de curvas sobre el río y se genera un único brazo. Las características de la sedimentación fundamentalmente es de arenas o de grava fina que se acumula, y veremos que en las partes externas de las curvas normalmente se forman socavones en los costados. Por lo tanto, también es una zona muy importante en donde las páncoras prosperan y los estrés hidráulicos pueden ser amortiguados por estas estructuras. Por último, las vegas y los mallines. Las vegas y los mallines que se encuentran alrededor de estas dos últimas estructuras son amortiguadores importantes de las poblaciones de páncora. Por eso, en estos lugares, los ciclos de repoblación o los ciclos
de amortiguación pueden ser mucho más rápidos. Y por eso en estos lugares es donde las poblaciones de páncora prosperan principalmente. Hace 3 años ocurrió esto. Irrigación de Mendoza desvió el curso del río y la falta de criterio, quienes operaron la obra, no dejó ningún caudal ecológico para que sobreviviese toda la población. Al cabo de 5 días, las napas freáticas empezaron a descender y el cauce del río se secó totalmente. No había retención al perderse la saturación. De todas formas, al cabo de 2 años, el ambiente realmente se recuperó rápidamente. Y eso fue una elocuente muestra de la calidad de un acuífero pancorero por excelencia. Bien, ahora lo que muchos esperaban, vamos a la morsa.